importancia, ¿verdad?, que hay en seguir al Señor. El tema por el cual vamos a compartir en este día se titula Dios no existe en mis planes. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando decimos Dios no existe en mis planes. Primeramente, vamos a ver quién es Dios, para que nosotros nos atrevamos a tomar una actitud de ese nivel sin reflexionar, sin saber quién está hablando de esto. Primero, ¿quién es Dios? Dios traducido es Señor. Dios es Señor Dios. Elohim es Señor. Poder de todo lo divino. Dios es el Dios de Israel. Jehová, Yahvé, Adonai, Señor, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de toda la tierra. Jehová Dios es eterno, el inmortal, el todopoderoso, el altísimo. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, Kairos, que quiere decir Jesucristo, el Señor, Adonai, Señor, Baal, amo. ¿De quién estamos hablando? Dios no existe en mis planes. Ya dijimos, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Quién es Dios? Y cuando usamos la palabra no, ¿qué quiere decir cuando decimos no? Es una palabra de negación. Es una palabra de negarse. Dios no. Estamos negando que no necesito a Dios. Y luego dice Dios no y lo existe. Dios no forma parte de mí. Dios no existe. Existencia quiere decir tener vida. Existir quiere decir vivir. Y cuando habla Dios no existe cuando habla uno de esa palabra está hablando que me pertenece. O sea, Dios no existe en lo que a mí me pertenece, en lo que me pertenece. Y lo habla mis. Dios no existe en mis, quiere decir que cuando hablamos de mis, estamos hablando de un lugar donde está algo por encima. Dios no existe en mis. Estamos hablando que en los proyectos que tenemos hay algo más importante que está encima de los planes. Y cuando hablamos de planes, estamos hablando de proyectos, programas, planificación, decisiones que nosotros tomamos. Por eso el tema está un poquito fuerte. Dios no existe en mis planes. Vamos a leer lo que dice la Biblia, Santiago 4, 13 al 17. Y veamos algo muy importante que se nos ha olvidado recordar y que tenemos que tomarlo siempre en cuenta. Dice la Escritura, dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios, hermanos, debe de estar en nuestra vida. Existen en el mundo muchos tipos de personas que no son creyentes. Otro tipo de personas que son incrédulos.
Otro tipo de personas que son escépticos. Y sin embargo, todos ellos tienen un punto de vista, cada uno tiene una opinión. Y el creyente por fe asegura que Dios existe. Pero el incrédulo no está preocupado por eso, porque el incrédulo afirma que Dios no existe. De tal manera que los escépticos son aquellos que dudan que pueda existir, o lo peor de todo que puede haber, hermanos, es que hay cristianos escépticos, hay cristianos que dudan, hay cristianos que están como Tomás, que ellos querían ver para creer, cuando el Señor dijo, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Este tipo de creyentes, hermanos, los escépticos, son peligrosos. Con ellos mismos son peligrosos, porque ellos se relacionan con personas que quizá tengan seguridad en su vida, que tengan seguridad en lo que creen, tienen seguridad en lo que aman, y se encuentran con un cristiano escéptico que empieza a cabildear, a dudar, a menospreciar, a no tener esa fe para hacer una declaración genuina, completa. Por eso, hermanos, nosotros en este día tenemos que estar bien de acuerdo en que si nosotros sacamos a Dios de nuestros planes, si nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, ¿qué es lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos por haber sacado a Dios de las escuelas? ¿Qué ha pasado aquí en los Estados Unidos por haber sacado a Dios del país? ¿Qué es lo que ha pasado con esta nación por haber sacado a Dios de los deportes? ¿Qué ha pasado por haber sacado a Dios incluso de las iglesias? Vemos lamentablemente y tristemente, hermanos, que cuando esta nación decidió darle la espalda al Señor, fue cuando vino aquella terrible acción terrorista que vino a destruir las Torres Gemelas y que Estados Unidos estaba temblando y preguntando, ¿por qué? ¿Por qué al país más poderoso de todo el mundo y que cree en Dios, por qué le está pasando esto? Porque ha pasado que en este país, en esta nación, han hecho a un lado a Dios. ¿Qué ha pasado en las escuelas? Antes, cuando se empezaban las clases, se hacía una oración antes de las clases. Antes de empezar un encuentro deportivo, se hacía una oración. Antes de emprender un negocio, se hacía una oración. Pero Dios ya estorbó aquí en este país. Sacaron a Dios de las escuelas. ¿Y cuál es el desastre terrible de crímenes y asesinatos de jóvenes que están perdiéndose a sí mismos por falta de valores, por falta de amor, por falta de unidad, por falta de calor de sus padres, que los padres están tan envueltos en su vida cotidiana, en sus trabajos, en sus placeres, que se olvidan de darle seguimiento a esos niños que están creciendo desafinados, desahuciados, desalentados, confundidos y que finalmente optan, ¿verdad?, por escoger el camino más fácil y se involucran, se envuelven con gente que tiene pensamientos terribles. Y se preguntan, ¿por qué hay estos crímenes en la escuela? ¿Por qué Satanás se ha burlado de la iglesia y de la familia donde ya no quieren que exista la familia? Ya en las escuelas en California están exigiendo, en las clases desde los niños de kinder, se les está enseñando que no importa tener una mamá varón, una mamá lesbiana y que los homosexuales son iguales que cualquier familia y ya es como ley. ¿Qué ha pasado en este país? Si usted habla mal de una de lesbiana o homosexual, lo pueden demandar. ¿Qué ha pasado en los templos? Si viene una pareja de hombres que quieren casarse y usted le dice, yo no caso porque la Biblia no dice que debo casar hombres, lo meten a la cárcel. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto terrible? Porque Dios no existía en los planes de este país. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros
que cuando nosotros vayamos a hacer un proyecto, un plan, cuando nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro negocio, cuando queremos hacer una inversión, cuando queremos dar un paso para algún tipo de eventos, a un criterio de formar algo, tenemos que consultar al Señor. Y la Biblia leímos ahí en Santiago 4:6. Estuvimos leyendo que muchas veces hacemos planes, iremos y negociaremos y pasaremos un año haciendo estos negocios y ganaremos dinero, vamos a triunfar, vamos a tener éxito sin saber lo que le trae el día de mañana. En lugar de decir, si Dios quiere, si es la voluntad del Señor, si el Señor va conmigo, si al Señor le agrada. Fíjese que ha habido casos muy interesantes. Yo recuerdo el caso allá en Chihuahua de una persona que iba a la iglesia y él tenía unos vecinos que tenían muchos niños. Y este vecino le pedía a Dios en la oración, Señor, dame un carro grande o dame una van para llevar a mis vecinos a la iglesia. Esa era la oración de este hermano. ¿Y qué creen, hermano? Que el Señor le concedió una van nuevecita. Y no nada más estaba nuevecita, sino que tenía las llantas gordas y tenía rines cromados. Tenía un estéreo, un hombre, qué barbaridad. Por dentro, los asientos de piel. Pues el hermano aquel está contentísimo. Y lo primero que hizo fue traer eso. Véngase, vecinos, vámonos a la iglesia. Se le llevó a la iglesia. Y de regreso, iba el vecino por la ventana. ¡Ey, no toques ahí, no toques ahí! ¡Ey, cuidado, baja el pie de allí, baja el pie de allí! No le raspes aquí. Empezó el vecino a ver ahí. Y no le toques aquí. Y no pongas la mano en el vidrio porque lo vas a... Pues empezó a ponerse medio roñoso el hermano, disculpen la palabra. Y empezó a quejarse de los niños que ponen los pies, que mira, tiró ahí el jugo, mira que hizo esto. Y, ¿qué creen, hermanos? Que en una semana, esa van tan lujosa que tenía, se la robaron. Se la robaron y a la semana la encontraron toda desmantelada, toda hecha chicharrón. ¿Qué fue lo que pasó si él le había pedido y Dios le concedió? Bueno, la pregunta es, ¿era para el servicio del Señor o para qué era? Porque cuando uno le entrega algo al Señor, uno está dispuesto a que sea usado para lo que el Señor se la dio. Amén. Muchas veces nosotros hemos deseado alguna cosa para el Señor. Señor, dame un carrito, Señor. Todos hemos pasado por necesidad de carro, ¿verdad? Todos. Ya no aguanto ya no quiero meterle dinero a que cuando no amanece que el freno, que no amanece que... Y le pedimos al Señor, dame un buen carro, ¿verdad? ¿Cuántos? Yo le pido al Señor, dame un buen carrito. Y luego nos emocionamos y vamos a un lote o venden un carro que se ve bien bonito, pero ustedes saben que cuando venden los carros los lavan muy bien, les ponen brillo, hasta perfume adentro y todo. Y normalmente a veces hasta le agregan un estéreo ahí. De tal manera que cuando usted va a ver el carro, usted no está viendo ni el motor ni las llantas, usted está viendo ahí que huele bonito y que tiene estéreo, que tiene quemacocos y este es el que yo quiero. Y va y lo agarra y a los 3 días, se salen ahí las fallas. Pues ¿para qué quería el carro ese? Pero se nos olvida que cuando nosotros le pedimos al Señor un carro, usted tiene que ser específico. Amén. Señor, dame un carro que sea de esta marca. Amén. Señor, yo quiero un Mustang que sea de los 70s, porque son los originales, los buenos, y que sea 6 cilindros, y debe decirle específico, que sea blanco, que sea negro, que sea... Amén. Pues para que el Señor le dé lo que está pidiendo. Dame un carro, pues al Señor le pone una carcachita y ¿qué? Usted le pidió un carro, el Señor le pone lo que usted le pidió, un carro. Hermanos, cuando el Señor va a dar algo, Él quiere hacerlo de la mejor manera y en abundancia. El Señor quiere lo mejor para sus hijos.
El Señor lo que quiere es que nosotros, todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, lo hagamos todo para agradar al Señor. Amén. Muchas veces le pedimos al Señor, Señor, dame una casita, Señor, aunque sea que tenga alberca y jacuzzi, Señor, aunque sea ahí para asar carne, para invitar a los hermanos de la iglesia a gozarse. Pues no nos los ha dado el Señor ni con alberca, ni con jacuzzi, ni con asador de carne, amén. Yo creo que cuando usted tiene ese proyecto para hacerlo, yo le aconsejo que si el Señor le da esa casa, hágalo, amén. Porque cuando usted la tiene y no deja que nadie se meta en la alberca, esa casa no le va a rendir, mi hermano. Todo lo que nosotros hacemos y no se lo dedicamos al Señor, el Señor, hermanos, nos cobra cuentas. Por eso el Señor nos está hablando a nosotros mismos en este día. Si usted no pone a Dios en sus planes, si no pone al Señor en primer lugar, si es la voluntad de Dios, si el Señor lo permite, si Dios quiere, voy a dar ese paso. Veamos, hermanos, por ejemplo, si leemos ahí en Juan 21, San Juan 21 en el verso 1 al 3. San Juan 21. Uno al 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez en sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban, ¿qué dice? Juntos. Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Pues, ¿qué andaban haciendo? ¿Qué es lo que el Señor les había comisionado que hicieran? En Mateo 28 y 19, Él dejó un llamado, un ministerio. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, háblenles del Señor, bautícenlos, discipúlenlos, enséñenlos que guarden todas las cosas. Pero aprendieron al Señor Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos cuando llegaron los soldados a aprender a Jesús? Se enfrentaron a los soldados, lo defendieron como habían prometido. Acuérdense que Pedro había dicho, no, si vienen yo soy el primero que saco la espada y te defiendo. Y los discípulos, ¿qué decían? Estaremos contigo en las buenas y en las malas. Y cuando Judas se entregó a Jesús, que llegaron los soldados, ¿qué pasó con los discípulos? Se desaparecieron, huyeron, todos se escondieron. Se les olvidó, hermanos, que el Señor Jesucristo los había llamado a ser pescadores de hombres. Jesucristo había invertido en ellos, hermanos, 3 años y medio enseñándoles. Ellos habían visto la mano poderosa del Señor, habían visto los milagros, habían caminado con Él, habían aprendido del Señor Jesús. Y Él los instruyó y los comisionó, depositó en ellos la confianza de llevar adelante la obra que Él quería evangelizar todo el mundo. Pero ¿dónde andaban los discípulos? Andaban buscando lo que no habían perdido. Andaban como si ya todo había terminado. No, pues ya el Señor está muerto, lo crucificaron y adiós. Ya se acabó, aquí se acabó todo. Y como que no tenían otra cosa que hacer. Cuando ellos deberían de estar conscientes que el Señor les había ordenado una comisión que fueran a predicar el evangelio. Pero en lugar, hermanos, de reconocer, recordar lo que habían vivido con Jesús, se estaban olvidando. Y vemos que estaban aburridos, no habían qué hacer ahí los discípulos. Pues, ¿qué hacemos? Pues ahí se miraban nosotros, pues, no, dijo Pedro, pues yo me voy a meter allá a ver qué pescamos.
Yo voy contigo. Ahí van todos siguiendo a Pedro. ¿Cómo no dijo Pedro? Vamos a hacer lo que el Señor nos mandó, de predicar, de ir a salvar, de echar fuera demonios. No estaban todos confundidos, desanimados, desalentados y se fueron siguiendo a Pedro. ¿Qué es lo que había pasado con ellos? Vamos a leer ahí en Mateo 4, 18, 23. La Biblia dice que el Señor los llamó a ser pescadores de hombres. Dice la palabra del Señor ahí empezando en Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos dejando, ¿qué dice? Al instante la barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban evadiendo la responsabilidad. Fíjense, ya vieron ahí en la escritura cómo el Señor los llamó. Dice que ellos dejaron sus redes, dejaron la barca y siguieron al Señor. Habían andado con Él, lo habían conocido, habían sabido quién era el Señor. Pero ahora ellos quisieron evadir su responsabilidad. Y Pedro tomó la iniciativa de tomar esa actitud, esa indiferencia, y simplemente se fue a mar adentro y otros 6 se fueron siguiéndolos. Pensaron que podían hacer ahora lo que querían, pues ya no tenía nada que hacer. Hermanos, si el Señor nos tiene de pie, si el Señor nos concede algo en la vida, es porque el Señor tiene un propósito. Y ese propósito se va a cumplir, querramos o no querramos. Porque los planes que tiene Dios, a veces nosotros no los entendemos. Por eso tenemos que meternos con el Señor. Por eso tenemos que estar entendiendo lo que el Señor nos enseña día a día. Que nosotros, antes de hacer algunas decisiones, algún plan, pensemos si Dios forma parte de nuestros planes. Porque si nosotros sacamos a Dios de nuestros planes, a veces las noticias no son buenas. A veces pensamos que no necesitamos a Dios. Yo soy muy vivo, yo soy muy inteligente, yo solo me basto. Hay gente que logra tener éxito financiero, hay gente que logra tener buenos negocios, hay gente que logra alcanzar algún nivel educativo muy bueno y ya cree que es suficiente. Por eso dice la Biblia, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. ¿Qué es el hombre? Cuando la Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. A veces nosotros nos vamos siguiendo la opinión de los demás. Parece que es muy importante lo que piensan los demás y no lo que piensa el Señor. Antes de que usted tome decisiones, usted piense, ¿le agradará al Señor esto? ¿Estará contento el Señor donde yo ando, lo que ando haciendo? Los discípulos quisieron evadir su responsabilidad, quisieron olvidar el compromiso que habían hecho con Dios. Pero hermanos, la sorpresa de ellos, cuando leemos aquí en Juan 21, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, llamado el discípulo. Hermanos, el Señor en su conciencia les había hablado y no hicieron caso. Se les apareció el Señor y no lo tomaron en cuenta, no lo reconocieron.
Por eso cuando el Señor Jesús dice en su palabra que Él vino a los suyos, dice, y los suyos no lo reconocieron. El Señor había venido por el pueblo judío, el pueblo que Dios escogió era el pueblo judío. Pero los judíos que hicieron, rechazaron a Jesús. Por eso la promesa que era de los judíos se extendió para nosotros también, a nosotros. Porque el Señor dio esa promesa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Descubrieron, hermanos, los discípulos que Cristo había dicho que se iba a cumplir lo que Él había declarado. Los discípulos habían olvidado. Y es impresionante, hermanos, que ellos habían estado separados del Señor, pero dice la Biblia claramente que sin el Señor nosotros no somos nada. Sin el Señor no podemos hacer nada. Separados del Señor no podemos hacer nada. Vamos a leer ahí en Juan 15:5. Juan 15:5 dice, el que permanece en mí. Bueno, leamos. Yo soy la vid verdadera. Vamos a leer desde el primero. Yo soy la vid verdadera y los pámpanos. Y el que permanece, ¿qué dice? En mí. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Hermanos, sin Dios no se puede caminar. Sin Dios no podemos triunfar. Sin Dios no podemos llegar a la eternidad. Hay gente que quiere ir al cielo, pero se quiere brincar todo el proceso para ir al cielo. Dicen que en una ocasión había un hombre que quería ir al cielo. Pero él quería ir al cielo sin sufrir, sin batallar. Y dice que tuvo un sueño. Se durmió y soñó que se iba a enfrentar a Jesucristo, que iba a morir y que iba a llegar a ser al juicio de Jesucristo. Pero antes de llegar al juicio de Jesucristo, todos los que iban llegando tenían que tomar una cruz. Había una cruz para cada persona, que exactamente esa cruz era del tamaño de la persona, y cada uno tenía que cargar su propia cruz, porque iban a subir una montaña y iban a llegar hasta allá donde iban a ser esperados para la eternidad. Entonces iba la gente cargando sus cruces, algunos jóvenes, y yo creo que no sé de dónde sería, de qué estado sería, no sé, pero era muy vivo, dijo, no soy muy vivo, dijo. Sí, yo creo que era de Chihuahua, dijo, no. Entonces lo que hizo él, vio que todos iban ahí batallando, allí iban batallando. Entonces se le ocurrió. Fue y encontró la manera de cortar un pedacito de la cruz en cada lado ahí. No, hombre, pues se acomodó y iba, pero él hasta dando saltos. Hasta se burlaba de aquellos que iban cargando y él brinque con la cruz. Y a medida que iba a la mitad de la montaña, estaba más pesado el asunto, le cortó otro pedacito. Pues ya cuando llegaron allá a la cima, resulta que la cruz iba a servir para que las personas pusieran esa cruz en un precipicio. Y la manera de entrar a la vida eterna era que tenían que pasar por encima de la cruz. Imagínense aquel hombre que veía que todos ponían su cruz, iban pasando, y aquel estaba grite, y no había nada que hacer con un pedacito de cruz que la medida no quedaba. Despertó gritando como loco, porque él no podía entrar, porque había cortado la cruz. Nosotros a veces queremos ir al cielo sin pagar un precio. Se nos olvida las promesas del Señor Jesús. El Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Dice el Señor que con Él podemos llevar mucho fruto. Si nos acercamos al Señor, tenemos la bendición. Por eso en Proverbios dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No es, a veces pensamos que es el dinero, no.
lo poquito o lo mucho que tienes, con la bendición del Señor se hace algo precioso. El Señor les estaba recordando que ese tipo de personas, a veces, disculpen la palabra, se comportaban como unos niños, como personas bobas, que habían fracasado ante Cristo, porque habían andado con Él, caminado con Él, vivido con Él, comido con Él, recibiendo de Él, pero no habían entendido el compromiso que había con Él. Hay muchas personas que van siguiendo a Jesús. Usted pregúntele a cualquier persona, ¿crees en Dios o crees en el diablo? ¿Qué cree que le van a contar? Todo el mundo dice que quiere en ¿quién? En Dios. Si le preguntara al diablo, ¿qué diría el diablo? El diablo también cree en Dios. Pues de allá viene, Dios lo creó. Y no nada más lo creó, sino que el diablo tiembla cuando oye la voz, la palabra de Dios. Y huye. Por eso, hermanos, queridos hermanos míos, nosotros sin Cristo no podemos caminar. Si Dios les está estorbando en sus planes, si todo está funcionando y Dios no está en sus planes, de una vez olvídese, mi hermano. Amén. Porque el Señor dice aquí en la Escritura claramente, sin mí nada podéis hacer. Y no te pongas tus moños, hermano, ni andes muy allí con tus amigos, con tu compadre, con tu comadre, y que no, que yo, a veces te da vergüenza que te digan cristiano. No, yo no soy cristiano, yo asisto, visito, pero no, yo no soy hermano. Dice la Biblia que el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él. Así que mejor es que nos declaremos, dice el Señor, de todas maneras, sin mí no la vas a hacer. Vale más que nos encuentre el Señor haciendo el bien, amén. Vale más que nosotros admitamos que nos hemos equivocado y que nosotros debemos hacer las cosas a la manera de Cristo. Cierren sus ojos, hermanos. ¿Qué cuesta hacer las cosas a la manera de Cristo? Si Cristo lo dice, que con Él todo es posible, se puede. En donde Cristo diga que allí está Él, ahí está Él. Cuando Cristo diga en el momento de actuar, ahí va a estar Cristo delante de nosotros. La pregunta es si Cristo está en sus planes hoy. ¿Sus planes son parte de los planes de Cristo? El Señor nos está invitando para que en este día tú le digas al Señor, Señor, perdóname, te saqué de mis planes, pero en este momento rectifico y te pido perdón. Yo quiero que tú seas mi Señor, porque sin ti